Me dieron una alienígena mascota collada como recompensa, pero lo liberé antes de que todos y me abrazaran. El sol opresivo de Albert Rich golpeó como juicio, tallando cada sombra afilada y regodeando cada pulgada expuesta de piel. Pero la carga de Rodney no era el calor, era la elección que tenía que hacer, una que lo marcaría para siempre. Se quedó rígido y silencioso en la plaza rota, el polvo girando alrededor de sus botas mientras los funcionarios de la colonia permanecían en su plataforma improvisada, fingiendo que su autoridad importaba en un lugar tan cerca del borde de la nada. Rodney no se molestó en mirarlos. Mantuvo los ojos en el suelo, la mandíbula apretada y el cuerpo quieto, esperando. El comandante Bren Aston se acercó, su voz cortando por el aire como una hoja. Por su servicio durante la evacuación del nuevo puente, dijo, y su continua lealtad a la supervivencia del Rich de Albert, por la presente, se le reconoce. Rodney probaba la amargura que se levantaba en su garganta. Reconocimiento. Una palabra tan vacía como los campos alrededor del asentamiento moribundo. No había salvado vidas para medallas o ceremonias, lo hizo porque no podía aguantarse mientras los inocentes quemaban vivos y cobardían la logística. Aston continuó, y como muestra de nuestra gratitud, le ofrecemos algo raro. Un símbolo del futuro que estamos construyendo aquí. Los soldados lo arrastraron hacia adelante. Un recinto hecho de vidrio grueso craqueado, montado en una plataforma de ruedas. Dentro de la figura se agarró una figura, así que Rodney casi pensó que era una estatua. Luego se mudó, y la luz la atrapó. Su piel era azul de otro mundo, delicada pero con moretones y moretones. Largas cadenas de pelo verde enredado cayeron sobre su cara, ocultando la mayoría de sus características excepto por sus ojos. Enormes ojos violetas luminosos, llenos de terror tranquilo y agotado. Un collar de hierro mordió en la delgada línea de su garganta, unido a una cadena colgante que se pegaba contra el suelo metálico mientras temblaba. Rodney está retorcida. Había visto jaulas como esta antes, hace años, en las colonias exteriores después de las guerras del sindicato. Sabía exactamente lo que significaba cuando un ser viviente fue ofrecido como propiedad. Esto es Valari, dijo Aston, sonriendo con la fría satisfacción de un hombre que pensaba que era dueño de todo lo que veía. Sin tocar. Perfecto para compañía o trabajo. Ahora es tuya. Los murmullos de la multitud zumbaban en los oídos de Rodney, algunos aprueban, algunos disgustados, más indiferentes. La chica no gritó. No se declaró. Simplemente presionó su frente al suelo del recinto, las manos enroscadas alrededor de un colgante de cristal usado que colgaba del cuello. Una cosa pequeña y maltratada que aún atrapó la luz con un débil brillo. Un trozo de casa, tal vez. O un pedazo de algo que se negó a dejarlos coger. Las manos de Rodney se acurrucaron en los puños a sus lados. Esto no fue piedad. Fue una burla. Sin pensar, se adelantó tan rápido que los guardias apenas reaccionaron a tiempo. Uno ladraba una advertencia, otro alcanzó su arma, pero Rodney los ignoró a todos. En la parte delantera del recinto, metió la hoja de su cuchillo de utilidad en la cerradura oxidada. Metal gritó en protesta. Con un gruñido y un giro salvaje, rompió el mecanismo. La puerta se abrió. La chica se parpadeó, encogiéndose. Sus dedos agarraron el colgante más fuerte. El polvo y el silencio llenaron el espacio entre ellos. Rodney esperaba que corriera, que se metiera en las calles y desapareciera en los desperdicios más allá de las paredes de la colonia. En cambio, dudaba en un latido de corazón, luego se empujó a sus pies, sus piernas temblando. Ella se asombró hacia él. La multitud se quedó sin piojos. Rodney apenas tuvo tiempo de abrir los brazos antes de chocar con él, enterrando su cara contra su pecho. Era pesada, huesos envueltos en carne magullada. Sus brazos se enrollaban alrededor de su cintura con fuerza desesperada, como si fuera la última cosa sólida que quedó en un mundo desmoronante. Los soldados cambiaron inciertamente. La cara de Aston oscureció, labios tirándose de sus dientes en una silenciosa gruñón. Rodney levantó la mirada para conocer a Aston sin decir una palabra. No la dejaba ir. Ahora no. Nunca. La chica tembló contra él, su aliento viniendo en suspiros superficiales. Podía sentir su latido, rápido e inestable, a través de la fina tela de su ropa asada. Aston dio un paso adelante, dedos que se alejan hacia la funda a su lado. Aléjate, Vance, dijo, su voz baja y peligrosa. Ahora. Rodney no se movió. Te arruinarás, advirtió Aston. Sobre todos nosotros. La voz de Rodney, cuando llegó, era estable y tranquila.
Entonces deberías haber pensado en eso antes de encadenar a un ser viviente como un perro. Una onda atravesó a los espectadores. Algunos retrasaron. Algunos observaron con una fascinación sombría. Unos pocos, muy pocos, miraron hacia afuera en vergüenza. La chica se agarró más fuerte, sus dedos retorciéndose en el cuero usado de la chaqueta de Rodney. Descansó una mano callosa suavemente sobre su espalda, sintiendo cada revuelo, cada estremecimiento que no podía ocultar. Los ojos de Aston se estrecharon en las ranuras. Estás cometiendo un error, dijo. Rodney se encogió. Puedo vivir con ello. Las armas cambiaron en manos de los soldados. Rodney sabía que no podía luchar contra todos. Sabía que si un dedo gatilló se resbalaba, él y la chica estarían muertos antes de que golpearan el suelo. Sin embargo, él se quedó parado, el viento seco tirando de su chaqueta, el sol se cayó. El mundo entero parecía contener su aliento. Finalmente, Aston escupió en el polvo a sus pies. Sácalo de mi vista. Rodney no esperó a que los guardias lo reconsideraran. Se volvió, manteniendo su cuerpo entre la chica y los soldados, y caminó. No miró atrás. La plaza de la colonia zumbaba con susurros furiosos. La chica tropezó, y Rodney se apretó el agarre alrededor de sus hombros, manteniéndola sin una palabra. Se movieron rápido, se deslizaron por callejones donde los edificios se apoyaron borrachesamente unos contra otros, pasando los puestos de mercado oxidado y máquinas silenciosas. Cada paso lejos de la plaza se sentía como una cuenta atrás. La mula de Rodney esperó, escondida por el viejo lecho del río, un corredor maltratado del desierto, repartido junto con más terquedad que ingeniería. No fue mucho, pero los aclararía. Ayudó a la chica a entrar en el asiento del pasajero, atándola tan suavemente como pudo. No dijo nada, solo agarró su colgante de cristal en el pecho y lo observó con esos ojos anchos y agotados. Rodney se subió detrás de los controles. El motor tose, gruñó y atrapó. Lo inundó. La colonia desapareció detrás de ellos en una nube de polvo. Rodney no sabía a dónde iban. No sabía cuánto tiempo habían tenido antes de que Aston cambiara de opinión y enviara cazadores tras ellos. Todo lo que sabía era que había terminado de estar de pie mientras los monstruos llevaban rostros humanos. A su lado, la chica cerró los ojos y se inclinó contra la ventana, todo su cuerpo se ahogó en alivio. Llevaría tiempo deshacer el daño que le habían hecho. Quizá nunca se curaría completamente, pero por ahora, era libre. Por primera vez en demasiado tiempo, también lo era él. Los desechos se los tragó enteros, la tierra estéril que se extiende sin cesar bajo un cielo que parecía crecer más oscuro con cada milla que pasa. Rodney llevó la mula más lejos de Alberts-Rich, el sol se encogió en un hematoma ardiente detrás de ellos. La colonia desapareció a la distancia, sus tejados yagui disolviéndose en las brillantes olas de calor. En el asiento del pasajero, la niña, Sierra, se sentó rígida y silenciosa. Ambas manos agarraron el colgante de cristal maltratado contra su pecho, su pelo verde enredado cortando su cara. Solo el débil temblor rítmico de sus hombros traicionó que aún no se había dejado respirar. Rodney mantuvo una mano suelta en los controles, la otra descansando cerca de la pistola de pequeño calibre escondida bajo el tablero. No esperaba que Aston dejara que esto se levantara. Por la mañana, si no antes, enviarían patrullas, quizás incluso cazadores. Necesitaba distancia. Necesitaba refugio. Rodney miró hacia el lado de Sierra, notando cómo se acurrucó hacia adentro, como si tratara de desaparecer en el tapiz roto. La cadena de su cuello se tuercó en su regazo, una cosa fea y oxidada que atrapó la luz desvanecida como una marca. La vista le dio vuelta al estómago. Cruzaron los restos rotos de un viejo camino de carga, poco más que las placas fracturadas ahora, y se sumergieron en un barranco poco profundo enmarcado por caras rocosas desmoronadas. Aquí, entre los pliegues de la tierra, podrían esconderse durante una noche, quizás más si se mantiene la suerte. Rodney se aceleró y alivió la mula detrás de una enredada de rocas, apagando el motor. El silencio repentino rugido en sus oídos. Salió primero, barriendo la zona con ojos agudos, sin movimiento, sin destello de lentes a la distancia. Solo el viento susurrante interminable. Luego volvió y abrió la puerta del pasajero. Sierra se estremeció en el sonido, sus manos se masturbándose hacia su colgante otra vez, como si esperase un golpe. Estamos a salvo aquí por ahora. Por un momento, no se movió. Luego, lentamente, se desplegó del asiento, sus movimientos rígidos y mecánicos. Cuando se paró, Rodney volvió a ver lo frágil que parecía,
pequeñas, muertas de hambre, moretones floreciendo a lo largo de sus brazos como viejas manchas. Y aún así, de alguna manera, había una gracia para ella. Algo que no le había dado una paliza todavía. Se motivó hacia un parche de suelo plano atado contra las rocas. Acamparemos aquí esta noche. Voy a encender un fuego. Solo asintió, agarrando el colgante tan apretado que sus nudillos se pusieron blancos. Rodney se ocupó de lo esencial, lanzando una pequeña lona térmica entre dos rocas para refugio, reuniendo fregadero seco para un incendio, comprobando los estantes de suministro de mulas. Los suministros eran bajos. El agua sería un problema si no pudieran encontrar una primavera en los próximos días. Pero esta noche, la supervivencia se hizo segundo a otra cosa. Mientras el fuego se crujió a la vida, pequeño y cuidadosamente protegido de la vista, Rodney se sentó de nuevo sobre sus talones y miró hacia Sierra. Estaba sentada cerca de las rocas, las piernas encerradas, los brazos enrollados ella misma. La cadena de su collar se deslizaba debidamente en la luz del fuego. Rodney está apretado el pecho. Se movió lentamente, deliberadamente, tirando de su cinturón una multiherramienta maltratada. Lo sostuvo, no hacia ella, sino donde ella lo veía. «Puedo quitarlo», dijo silenciosamente, «si quieres». Sierra lo miró sin moverse. Sus dedos se arrastraron al cuello sin pensar consciente, tocándolo como una herida. El acta se extendió. Rodney no la apresuró. Se quedó donde estaba, dejando que el fuego se arrastrara sobre su espalda, dejándola pesar los temores antiguos que esta decisión le agitó en su sangre. Finalmente, con un temblor que pasó de sus hombros a sus manos, asintió. No es un gran asiento, lo suficiente. Rodney se levantó, moviéndose con cuidado, como si se acercara a un animal herido. Se arrodilló junto a ella, la luz de fuego arrojando largas sombras a través del polvo. El cuello estaba más crudo de lo que esperaba, anotado con arañazos viejos, alineados con pequeñas y antiguas suciedades. Una cosa que se supone que se debe llevar, no se quita. Una cerradura construida en el lado, mecánica y pesada. Se puso a trabajar. La chica se mantuvo perfectamente quieta, excepto por la forma en que su aliento se enganchó cuando el metal se rasgó contra el metal. Rodney trabajó metódicamente, murmurándose en ese mismo tono bajo y constante que había usado una vez para calmar a los mineros atrapados. Allá vamos. Casi lo tengo. La sierra multiherramienta se quejó suavemente. Unos momentos tensos, un pequeño brote metálico, y el cuello se rompió en la tierra. Sierra se estremeció como si hubiera golpeado. Rodney se retiró inmediatamente, las manos levantadas. Está apagado. Eres libre. Nadie va a volver a ponerte esa cosa en tu contra. Miró el cuello roto que estaba en el polvo. Lentamente, mecánicamente, se acercó con las manos temblando y tocó su propio cuello desnudo, como si fuera inseguro. Sus dedos cepillaron la piel roja y cruda donde el metal había cortado y se quejó. Un sonido suave y roto, más sentimiento que voz. Rodney sintió algo giro en su instinto. No es lástima. No solo ira. Algo más viejo. Algo más pesado. Sierra se inclinó de repente, envolviéndose los brazos alrededor de sus rodillas, escondiendo su cara. Sus hombros se sacudieron en espasmos silenciosos. Ningún sonido escapó de ella, pero la violencia de la emoción que luchó fue lo suficientemente cruda como para vibrar el aire. Rodney miró hacia afuera, dándole la dignidad de la privacidad. Alimentó otra chatarra de madera en el fuego, mantuvo las manos ocupadas, no hizo nada para consolar a menos que ella lo pidiera. Cuando finalmente miró hacia atrás, ella había levantado la cabeza. Su cara estaba mojada, pero sus ojos estaban claros. Y lo estaban vigilando. Sin odio. No hay sospecha. Algo más. Algo frágil, doloroso y aterrador. Esperanza. Rodney le aclaró la garganta, duro con polvo y demasiadas cosas no dicho. Sacó 2 paquetes de racionamiento de su bolsa y tiró uno hacia sus pies. No mucho, dijo, pero es comida. Mejor caliente. Se acercó con dedos vacilantes, acercándose el paquete. Rodney demostró primero cómo abrir el calentador químico, cómo tejer el paquete hasta que se puso a vapor. Hizo un lío, exagerando un poco su torpeza, y fue recompensado con el fantasma de una sonrisa parpadeando en sus labios. Pequeñas victorias. Sierra lo imitó, fumblando al principio, y luego manejándolo. El olor al estofado sintético llenó el aire, desapeteante, pero rico después de días de hambre. Rodney comió en silencio, manteniendo la distancia, dejando que se pase por sí misma.
Comió lentamente al principio, luego más rápido hasta que tuvo que evitar que se ahogara. Fue algo brutal ver cómo el cuerpo traicionó su propia desesperación. Cuando terminó, puso el paquete vacío cuidadosamente al lado del fuego, sus movimientos deliberados. Rodney se inclinó contra una roca, los brazos cruzados. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo en silencio. «No es un cumplido. Una declaración de hecho». Sierra lo miró durante mucho tiempo, las llamas bailando en sus ojos violetas. Luego asintió una vez, aguda y decisiva. Un nuevo silencio cayó. No pesado. No hostil. Compañero. Sobre ellos, las estrellas se arrastraron a través del cielo oscuro, feroz y frío. Mañana, se moverían de nuevo. Encuentra algo más que solo supervivencia. Cuando llegaron al pie de los acantilados, el cuerpo de Rodney gritaba con fatiga. Las cuevas estaban justo delante, bocas Jagged en la roca que prometía refugio, pero también llegaron con el conocimiento de que estaban lejos de estar seguros. Cada paso se sentía más pesado, cada aliento una lucha contra el aire seco del desierto. Sin embargo, él empujó, impulsado por la necesidad de llevarlos a ambos a esa seguridad, por más fugaz que pudiera ser. Sierra estaba todavía detrás de él, su ritmo inquebrantable a pesar del costo obvio que el día había tenido sobre ella. Las duras condiciones de la tierra de los desechos habían tallado su forma ya frágil, pero ella se mantuvo al tanto de Rodney, los ojos se enfocaron hacia adelante, sus pies luz a pesar de los cortes y contusiones que marcaron su camino. El colgante alrededor de su cuello se deslizó ligeramente en el crepúsculo, un ancla a cualquier remanente de esperanza que aún llevaba. Al acercarse a los acantilados, Rodney volvió a mirar hacia la dirección de la que venían, sus sentidos alertan del zumbido inconfundible de los motores. El sonido estaba más cerca ahora, más agudo en el aire seco. Sabía que no podían escapar de las bicicletas por mucho tiempo. Los cazadores serían implacables, sus máquinas más rápido de lo que eran, sus escáneres diseñados para olfatear a fugitivos como ellos. La mirada de Rodney se volvió a las rocas, notando la mejor manera de entrar. Las cuevas no eran solo refugio, sino que eran una oportunidad de perderse en el laberinto de pasillos Jagged, para romper la línea de la vista y con suerte comprarlos algún tiempo. Respiró profundamente, se mantuvo firme, y se volvió a Sierra, su voz baja y firme. «Quédate cerca. No hagas un sonido hasta que estemos dentro». Ella asintió sin dudarlo, su cuerpo ya enrollado con una intensidad tranquila. No había tiempo para el miedo ahora, solo acción. Se deslizaron en la abertura más estrecha que pudieron encontrar, presionando contra la cara de roca, el polvo que se aferraba a su ropa como una segunda piel. Dentro, la temperatura cayó ligeramente, las sombras más oscuras, más opresivas. Los ojos de Rodney se ajustaron, y pidió que Sierra lo siguiera. Ella tenía una resistencia que Rodney admiraba, incluso como él deseaba no tener que aprenderla tan joven. Heridas más profundamente en las cuevas, el aire se vuelve más grueso y más frío. Rodney se detuvo en un estrecho cruce, escuchando cualquier sonido de persecución. El zumbido de los motores estaba todavía allí, pero estaba distante ahora, silenciado por el terreno rocoso. Revisó sus rodamientos, tratando de orientarse. El sistema de cuevas se dividió hacia adelante, un camino hacia arriba hacia los acantilados, el otro se alejó hacia un túnel oscuro y estrecho. La elección era clara, tenían que ir más profundo. Las cuevas se volvían a ramificar, y si seguían moviéndose, seguían encontrando nuevos caminos, podrían ser capaces de sacudir a los cazadores por el tiempo suficiente. Rodney miró hacia Sierra. Su rostro estaba pálido pero decidido, sus hombros cuadrados mientras ella se acercaba a él. Él podía decir que apenas estaba aguantando, pero había una fuerza silenciosa sobre ella que le hacía creer que lo lograría. No quería decirlo en voz alta, pero en su corazón, sabía, si ella podía seguir adelante, él también podría. «Movámonos», murmuró, empujando de nuevo hacia adelante. Los túneles se estrecharon a medida que descendían más, la roca debajo de los pies desigual y traicionera. Pero con cada paso que dieron, el aire parecía crecer más opresivo, el peso de su búsqueda colgando como una nube de tormenta justo detrás de ellos. No hablaban mucho ahora, el silencio grueso con anticipación. Los pasos de Sierra fueron casi sin sentido cuando se movieron en tándem, ambos empujando hacia un futuro incierto. Rodney no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podrían seguir así. ¿Cuánto más podían ir antes de agotarse, o peor aún, los alcanzaban? Pero al llegar a otro tenedor en la cueva, sus ojos escanearon el corredor oscuro que se adelantaba.
El camino parecía estrecharse hacia un espacio de arrastre, un ajuste ajustado, pero podría conducir a algo mejor, algo más seguro. Un ruido débil alcanzó sus oídos, un rasguño de metal contra la roca. Se tensó. Las motos estaban más cerca, sus motores reviviendo justo más allá de la boca de la cueva. El corazón de Rodney se aceleró, sus instintos gritándole para moverse, pero Sierra seguía un paso atrás, su mirada se volvió más fuerte hacia la entrada, mientras el sonido de la búsqueda se hizo más fuerte. Su aliento era poco profundo, la tensión de las últimas horas evidente en el temblor de su mano mientras ella alcanzaba la pared de piedra para apoyarse. Rodney no dudaba. Le agarró el brazo y la tiró hacia el espacio de arrastre, instándola hacia adelante. Ve. Se apretaron en el paso estrecho, las paredes presionando sobre ellos, el aire pesado con polvo. Los sonidos amortiguados de las bicicletas vinieron por detrás, el más leve ruido de la búsqueda creciendo más fuerte. Estaban demasiado cerca ahora. Rodney mantuvo su mano sobre la espalda de Sierra, guiándola por el espacio apretado. Cada movimiento se sentía demasiado lento, cada pulgada que ganaban sintiéndose como si fuera el último. Las paredes se rascaron contra sus cuerpos, los bordes afilados que cortaban sus ropas, pero no se detuvieron. No hasta que llegaron a una pequeña cámara en el fondo de las cuevas, escondida de la luz del mundo exterior. Agotado y al borde, Rodney se derrumbó contra la pared de roca, su aliento se rasgó. Sierra se sentó a su lado, sus manos agarrando el colgante otra vez, ojos anchos con algo entre el miedo y el alivio. Durante un largo momento, ninguno de ellos dijo nada. El sonido de los motores estaba distante ahora, los cazadores aparentemente los pasaron por allí. Rodney cerró los ojos, apoyando la cabeza contra la piedra fría. Por primera vez en lo que se sentía como una eternidad, se permitió respirar. Habían llegado hasta aquí. Pero ambos sabían que esto no había terminado. Seguían corriendo. Seguirían peleando. Y mientras Rodney tuviera la fuerza para protegerla, no dejaría a Sierra atrás. Ni ahora, ni nunca. Un decidido asiento. No había tiempo para nada más, no había lugar para dudar. El corazón de Rodney se aceleró mientras giraba, escaneando la boca de la cueva para la mejor ruta de escape. Los motores estaban casi encima de ellos, el zumbido bajo vibrando a través de la piedra como una advertencia. Necesitaban moverse rápido. Rodney condujo el camino, sus instintos agudos, cada sentido se incrementó. El suelo de la cueva era desigual, rocas jagged bajo los pies, pero ambos se movieron con eficiencia práctica, botas haciendo poco ruido mientras navegaban por el terreno duro. Las sombras oscuras de la cueva presionaban alrededor de ellos, pero sus ojos estaban enfocados hacia adelante, el fuego de la noche ahora solo un recuerdo. Adelante, Rodney vio un pasadizo estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que se arrastraran. Puede ser su mejor oportunidad de perder a los perseguidores, pero fue una apuesta. Él gestó para que Sierra siguiera, sus movimientos rápidas pero deliberados. Estaba cerca de él, sus ojos cerrados en el túnel oscuro, confiando en ella cada paso. Las vibraciones de los motores eran casi ensordecedoras ahora, el sonido golpeando contra su cráneo, pero no podían parar. Ahora no. Se deslizaron hacia el paso, moviéndose rápidamente y baja, apretando el espacio apretado. El aire que había dentro del túnel estaba frío y húmedo, un contraste claro con el calor seco del desierto que acababan de dejar atrás. Las paredes estaban jactadas, y cada paso era un riesgo de raspar o resbalar, pero el sonido de los motores fuera era su constante recordatorio de que no tenían más remedio que impulsar hacia adelante. Al llegar a su camino más profundo, el paso comenzó a girar y girar, reduciéndose aún más. Rodney mantuvo un ritmo constante, su aliento constante a pesar de la creciente presión. Su mente se aceleró mientras pensaba en los próximos pasos. Los cazadores probablemente lo seguirían, pero si pudieran llegar lo suficientemente lejos, podrían encontrar otra salida, una grieta oculta o grieta donde pudieran escapar. La vibración en la piedra bajo sus pies de repente se detuvo. Rodney se congeló, los músculos enrollados, listos para lo que venía a continuación. El silencio se extendió mucho, la quietud es un contraste claro con el pulso frenético de sus corazones. Luego, poco a poco, lo oyó el sonido de las voces. Comandos bajos y agudos. La inconfundible raspa de las armas que se están dibujando. Rodney se apretó el agarre alrededor de su pistola, pero aún no lo tiró. Podía sentir a su lado Sierra, su aliento firme pero rápido, su presencia un ancla tranquila. Ella había llegado hasta ahora, confiaba en él de maneras que pocos habían tenido,
y él no estaba a punto de decepcionarla ahora. La miró, los ojos estrechados mientras él gestó silenciosamente para que ella siguiera moviéndose. Se adelantaron, enrollándose más profundamente en la cueva. Los sonidos de persecución se distanciaron, amortiguados por la roca, pero Rodney sabía que no les tomaría mucho tiempo descubrir el túnel. Eran buenos, él lo sabía. Pero también él y Sierra. Continuaron moviéndose, inclinándose por el espacio estrecho, sintiendo el peso del tiempo presionándolos, cada momento un paso más cerca de la libertad o de la captura. El aire se hizo más grueso, el túnel que parecía estirarse para siempre, y Rodney sintió que cada músculo de su cuerpo empezó a doler. Finalmente, el pasaje se abrió de nuevo, pero esta vez condujo a una caverna oscura, espaciosa y vacía, excepto por el lejano gota de agua. Habían alcanzado una primavera natural que no había visto la vida humana en años. Rodney conocía este lugar de sus viejos mapas, una esquina oculta que les podía dar un poco de espacio para respirar. Pero la cueva no era un santuario. Aún no. Rodney se agarró bajo, escaneando la caverna para cualquier signo de movimiento. No podía oír más los motores, pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Los cazadores podrían estar dando vueltas, esperando que se muevan. Sierra se movió junto a él, el suave sonido de su colgante, el único sonido que se colocó detrás de un afloramiento de rocas, su espalda a la piedra, sus ojos alerta. Estaba lista. Y él también. Rodney se respiró lentamente, ojos escaneando cada pulgada de la cueva, su mente corriendo a través de los próximos pasos. Tuvieron que moverse de nuevo, mantenerse delante de los cazadores, pero por ahora, tuvieron un momento para reagruparse. Seguiremos moviéndonos, dijo en silencio, su voz apenas más que un susurro contra la quietud de la cueva. Solo un poco más. Sierra asintió, sin hablar, solo dándole esa confianza silenciosa que había llegado a ser tan familiar en tan poco tiempo. Juntos, eran más fuertes que cualquiera podía estar solos. Y frente a todo lo que habían enfrentado, seguían de pie. Los ojos de Rodney se deslizó hacia el túnel detrás de ellos, sus dedos se apretaban alrededor de su pistola una vez más. Los cazadores seguían ahí fuera, y no paraban hasta que los tuvieran. Pero tampoco lo haría él. Se movían. Y seguirían peleando. Durante el tiempo que tomó. Sara asintió, sus ojos nunca dejaban las llamas parpadeantes. Su rostro era una máscara de determinación tranquila, pero Rodney podía ver el peaje que le había cobrado, su agotamiento, el peso de todo lo que habían sobrevivido. Ella era todavía una niña de muchas maneras, pero ahora había acero en ella, de los que había forjado por todo lo que había pasado. Exhaló agudamente, el frío que se filtró en sus huesos a pesar del fuego. La idea de ser casado no era nada nuevo, pero oírlo tan claramente, escuchar que había un precio en ambas cabezas, lo hizo sentir real de una manera que no lo había antes. Pero no había tiempo para pensar en ello. Rodney se inclinó hacia adelante, agarrando el paquete de emergencia. El equipo dentro era una línea de vida, agua, raciones de alimentos, suministros médicos básicos, pero también era un recordatorio de lo poco que tenían. Sacó un mapa, los bordes se deshirieron y se desgarraron de su uso, y lo puso plano entre ellos. El mapa tenía décadas, pero era mejor que nada. La región que los rodea era un laberinto de barrancos, acantilados y zonas muertas, con algunos puestos de avanzada dispersos que aún se mantienen. Tenemos que movernos, dijo tranquilamente, su dedo rastreando una ruta en el mapa. Hay un refugio a unos 30 millas de aquí, más profundo en las montañas. Si podemos llegar allí, podríamos tener una oportunidad de perderlos, al menos por un tiempo. Sara miró el mapa, y luego volvió a él. ¿Qué hay de los drones?, preguntó, su voz encajada con un borde tranquilo. Nos encontrarán, ¿verdad? Rodney dudaba. Los drones eran la verdadera amenaza. Eran rápidos, implacables, y tenían escáneres térmicos. Si los cazadores los tuvieran, ellos podrían rastrearlos con una precisión aterradora. Pero había formas de rodearlo. Las formas de perderlas en el terreno. Nos mantendremos bajo, dijo, tratando de sonar más seguro de lo que sentía. Mantente alejado de los caminos principales, encuentra cubierto donde podamos. Si nos movemos lo suficientemente rápido, podemos llegar a la cresta antes del amanecer. Después de eso, podemos trabajar a través de las cuevas y cañones estrechos. No tendrán tanta suerte con terreno como ese. Los va a frenar. Sierra lo miró, sus ojos estables, calculando. No habló ni un momento, solo tomó el plan, y luego asintió lentamente. Tenemos esto,
dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Pero había una certeza en su tono que hizo que Rodney sintiera un parpadeo de algo que no esperaba, esperanza. Rodney le dio una pequeña sonrisa, aunque no alcanzó sus ojos. Sí, lo hacemos. Recogió el pequeño equipo que les quedaba, revisando sus armas, asegurándose de que el paquete de emergencia estuviera seguro. Lo último que necesitaban era que los pillaran desprevenidos por un error descuidado. Mantente cerca, le dijo mientras estaba de pie. No dejes que nadie se interponga entre nosotros. Ella asintió, su mirada inquebrantable. No había más palabras que decir, no realmente. Ambos sabían lo que estaba en juego. Rodney se escapó de la cueva primero, escaneando el terreno alrededor de ellos para cualquier signo de movimiento. El aire nocturno estaba frío, afilado contra su piel, y el silencio era opresivo. Los únicos sonidos fueron el aullido lejano del viento y el rasguño ocasional de rocas que se desplazaban bajo los pies. Las estrellas en la cabeza eran brillantes, un contraste claro con el peligro que se acercaba a su alrededor. Se volvió con Sara. Estaba justo detrás de él, cada paso firme, cada movimiento deliberado. Su colgante, que aún colgaba del cuello, se deslizaba ligeramente en la oscuridad. Por un momento, no pudo evitar preguntarse qué significaba para ella, ese pedazo de joyas, ese símbolo de algo que había perdido mucho antes de que se conocieran. No hay tiempo para pensar en eso ahora. Rodney comenzó hacia adelante, liderando el camino mientras navegaban por el terreno duro. Se mantuvieron bajo, moviéndose lo más silenciosamente posible a través del paisaje escarpado. Cada vez que Rodney miraba sobre su hombro para asegurarse de que Sara todavía estaba allí, todavía con él. Cada vez, estaba justo detrás de él, su presencia tan firme como la tierra debajo de sus pies. El viaje fue brutal. El paisaje era imperdonable, y su ritmo era implacable. Cada sonido, cada ligero movimiento a la distancia pone los nervios de Rodney en el borde. Pero siguieron avanzando, sabiendo que detenerse no era una opción. Habían aprendido de la manera difícil lo que sucedió cuando te detuviste. Pasaron horas antes de que llegaran a la base de la cresta. La primera luz del amanecer estaba empezando a pintar el cielo en tonos de naranja y rosa, lanzando largas sombras a través del suelo rocoso. Rodney sabía que tenían que moverse más rápido ahora, ya no había más escondidas en la oscuridad. Ya casi llegamos, dijo, voz áspera del agotamiento. Sigue adelante. La cresta se acercó sobre ellos, una inclinación aguda que los llevaría a las cuevas y finalmente a los caminos más seguros. Era empinado, traicionero y expuesto. Pero fue su mejor oportunidad. Rodney revolvió la pendiente primero, ayudando a Sara mientras seguía, sus brazos temblando del esfuerzo. Era más difícil de lo que esperaba, la grava y las piedras sueltas se deslizaban bajo sus pies. Pero seguían moviéndose, de un paso a otro, hasta que llegaban a la estrecha cornisa que corría por los acantilados. Una vez allí, se detuvieron, sin aliento, apoyando contra la roca Yagid por un momento para recuperar su aliento. No se detendrán, murmuró Rodney, mirando hacia el horizonte. No hasta que nos tengan. Sierra miró hacia afuera sobre el desierto, su expresión ilegible. Entonces seguimos corriendo, dijo en silencio. Seguimos corriendo hasta que no podemos. Rodney asintió. Seguían corriendo. Y de alguna manera, juntos, sobrevivirían. Volviendo a los pliegues de su chaqueta mientras se volvía para enfrentar a Sara. Su mirada estaba firme, pero su cuerpo estaba enrollado con la misma tensión que roñó en su propio pecho. La lluvia les había dado un borde, pero ambos sabían que no duraría para siempre. Las fuerzas de Aston tenían una manera de olfatear a los desesperados, a los olvidados. Habían hecho un nombre para sí mismos en los desiertos, y no era un nombre nacido de misericordia. ¿Crees que es seguro? La voz de Sara se rompió a través de sus pensamientos, baja y medida, como ella estaba preguntando más que solo la estación EVAC. Ella estaba preguntando por ellos. Sobre si realmente podían superar todo, a todos, para siempre. Rodney se apoyó contra el acantilado, sus ojos escaneando el horizonte una última vez antes de hablar. No lo sé, admitió. Pero es todo lo que tenemos. Tenía que creer que era suficiente. Para ella, para él, por el frágil vínculo que estaban empezando a formar entre los espacios de supervivencia y la esperanza perdida. Entramos, agarramos lo que podemos y seguimos moviéndonos, cuanto menos tiempo pasemos allí, mejor. Sara asintió, su mano instintivamente descansando en el pequeño paño envuelto alrededor de la talla de su familia. Ese símbolo, que se deslizaba de su pasado,
era más que un recuerdo para ella ahora. Era un vínculo, una línea de vida entre lo que se perdió y lo que aún podría valer la pena luchar. Podemos hacerlo, dijo suavemente, su voz es un acero silencioso. Rodney volvió a su atención a las ruinas lejanas de la estación Evac, sus dedos rastreando aún más el esquema de su pistola. No tenía ilusiones sobre lo que estaban entrando. El sindicato había dejado su marca en la estación hace mucho tiempo, pero eso no era lo que le preocupaba. Lo que le preocupaba era lo que podría estar esperando allí, y cuánto tiempo tardaría antes de que quedaran atrapados en una trampa. Pero sabía una cosa con certeza, la llevaría allí. Los sacaba de cualquier esquina que se encontraran en el siguiente. Muy bien, nos movemos en la siguiente hora, dijo, su voz firme. Nos dirigimos a primera luz. Mantente quieto, mantente bajo. Si están allí, nos ocuparemos de ello entonces. Si no lo son, obtenemos lo que necesitamos y salimos. Simple. Sara le dio un fuerte asiento, luego se quedó un poco más recto, como si se alejara de algún pozo interior de fuerza que aún no se había secado. Estaba asustada, pero no estaba rota. Ninguno de ellos lo era. Aún no. La lluvia se suavizó en una neblina fina, el desierto se calmó en una calma extraña como si mantuviera su aliento. Rodney atrapó el ojo de Sara, un entendimiento compartido que pasa entre ellos. Lo lograremos, murmuró, aunque las palabras se sintieron como para él mismo que para ella. No dijo nada más, pero la forma en que sus ojos parpadeaban al horizonte le dijo que ya estaba preparando para la siguiente etapa de su viaje. Lo que sea que estaba por delante, estaban juntos en esto. Eso era todo lo que tenían, y por primera vez en mucho tiempo, era suficiente. Rodney se alejó de la piedra, gestando para que Sara lo siguiera. Vamos. Tenemos un largo camino por recorrer antes de que se ponga el sol. Juntos desaparecieron en la quietud del desierto, sus figuras tragadas por las sombras mientras se movieron hacia las ruinas lejanas de la estación Evac, hacia un futuro que era incierto pero, al menos por ahora, todavía suyo. Los motores del transbordador tararearon un ritmo constante y tranquilizador mientras ascendía al cielo, las ruinas polvorientas de la estación de evacuación se desvaneciendo hacia el horizonte. La oscuridad del espacio que los rodea parecía vasta, infinita, extendiéndose mucho más allá de su alcance. Por primera vez en lo que se sentía como siglos, Rodney se permitió exhalar profundamente, su cuerpo se agotaba de agotamiento, pero su mente zumbaba con algo que había estado ausente desde hace mucho tiempo, esperanza.